Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y es un honor y un privilegio estar con ustedes para presentarles la prédica El carácter de los hijos de Dios. Está basada en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 24. Esperamos que esta prédica sea de un gran alimento espiritual para la vida de cada uno de ustedes. Deseamos que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo moren en sus vidas. Soy su hermano Wilmar Suárez, pastor de la primera iglesia hispana del Nazareno en la ciudad de Hyattsville. Vamos hacia nuestra prédica en este momento. Dios les bendiga. El día de hoy traemos un mensaje para la iglesia y para los hijos de Dios, para los amigos y hermanos. El título es El carácter de los hijos de Dios. El carácter de los hijos de Dios. Está basado en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 24. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda tomar control de esta palabra. Señor, te damos las gracias infinitas por tu inmenso amor al dar a tu Hijo Jesucristo que muriese en la cruz del Calvario por nosotros. Te pedimos, Señor, en nuestra condición pecaminosa, en nuestra condición humana, Señor, y débil, que perdone nuestros pecados y nos limpie y nos purifique de toda maldad. Señor, ten misericordia y piedad de nosotros. Todo te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, quien toma control por medio del Espíritu Santo de esta palabra. Amén y amén. Abramos nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 3, del 1 al 3. Vamos a analizar primero. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Juan, con un inmenso amor, le llama a su iglesia, hermano, a sus hijos, que fijemos la mirada, el entendimiento y los pensamientos en el amor que tiene nuestro Padre Celestial para con nosotros, sus hijos. Pero indudablemente aquí debemos de notar la idea central en estos primeros 3 versículos. Y la idea central está, hermano, en que todo aquel que tiene, dice, esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y vamos a detenernos un poco, porque realmente, hermanos, quien nos purifica a nosotros es la sangre de Jesucristo. Y esa es la que tiene la función y la operación constante con nuestro espíritu. Porque para purificarnos, hermanos, necesitamos purificar nuestras conciencias. Nuestras conciencias, hermanos, están unidas al espíritu humano. Y el Espíritu Santo opera en ese santuario que es nuestra conciencia. Ahí entra el sumo sacerdote que se llama Jesucristo. Entra a ese santuario
a esos atrios donde están purificados por su propia sangre, porque eso no lo puede purificar las obras. Las obras no pueden purificar nuestra conciencia, hermanos. No nos equivoquemos. Las obras no hacen función de salvación. Las obras no hacen función de aumentar nuestra fe. Las obras, hermanos, no nos llevan al cielo. Quien nos lleva al cielo, hermano, es arrepentirnos de nuestros pecados, humillarnos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo y pedir perdón. Y entonces, ese arrepentimiento, hermano, es confirmado y sellado por el Espíritu Santo, lo que nos identifica como hijos y ciudadanos del reino. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como salvos por la sangre de Jesucristo y por el poder y la presencia del Espíritu Santo, nosotros podemos, hermanos, ser purificados cada vez que nosotros, hermanos, reconocemos nuestro pecado y lo ponemos a los pies de Jesús. Si nosotros purificamos nuestra vida, nuestra conciencia a cada momento, hermano, el Espíritu Santo va a habitar en nosotros. Y la palabra dice que esa es una esperanza viva, como decíamos el domingo. Esa esperanza solamente la podemos adquirir, hermano, basado en la fe que nos acoraza, la fe que nos revierte de su gloria, la fe, hermanos, que nos protege, nos cubre. Esa fe es, hermano, la que nos ayuda a entender cuando vienen las adversidades y los problemas. Esa fe que nos acoraza contra las acechanzas del enemigo. Esa fe nos ayuda a triunfar y a ser felices, hermano. Porque cada vez que vencemos, somos felices. Porque esa fe está unida a la obediencia. Y si no tenemos esa obediencia, entonces no podemos tener el privilegio de acorazarnos con la fe de Jesús. Y al no tener ese privilegio, hermano, vivimos una vida de frustración y de tristeza. Las aflicciones, las pruebas, no las podemos pasar, no las podemos vencer, porque nuestra fe no está fortalecida por medio de nuestra vida espiritual, batallando, venciendo, hermanos, purificándonos en la sangre del Cordero. Por eso dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor no tenía necesidad de purificarse cuando murió en la cruz del Calvario. Él no tenía necesidad de purificarse. No tenía. Porque Él era Dios y Él era santo y era puro cuando murió en la cruz. Pero Él nos dejó un legado en la cruz del Calvario. El legado que nos dejó el Señor fue que por medio de esa sangre, Él mismo se purificó, pero también nosotros nos podemos purificar en Él, en su sangre. En segundo lugar, nosotros decimos que somos semejantes a Él.
Y vamos a leer del versículo 5 al 6. El Hijo de Dios, hermanos, en segundo lugar, evita el pecado. No ama el mundo, ni ama más sus preceptos. Sus preceptos son sus doctrinas falsas. Una doctrina falsa, hermano, es creer que con lo que yo tengo puedo vivir, puedo alimentar a mi familia, puedo tener casa, techo, vivienda, carros, puedo tener todas las condiciones, pero no tengo lo más esencial, que es, hermano, el gozo de la salvación. No la tengo. Y por lo tanto, como no tengo el gozo de la salvación, yo no puedo experimentar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, hermano, no está en tener todo lo que podamos tener aquí, incluyendo una gran familia. La verdadera felicidad está tener, hermanos, sentir a Jesucristo en nuestra vida, sentir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la verdadera felicidad del creyente. Entonces dice la palabra de Dios. Y sabéis, dice, perdón, todo desde el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Esta historia es negra. Esta historia es oscura. Eso no va con nosotros. Nosotros, hermanos, permanecemos en Él. Y la manera de permanecer en Él es, hermanos, por medio de reconocer, hermanos, que solo por su sangre preciosa nosotros podemos ser purificados y limpiados de toda maldad. Un hijo de Dios, un hijo de Dios, pongamos atención. Un hijo de Dios evita el pecado. Un hijo de Dios evita el pecado. Y un hijo de Dios vive en batalla. Batalla contra los malos pensamientos. Batalla contra los malos sentimientos. Batalla contra las malas acciones. Vive batallando, hermano, contra las fuerzas del mal. Porque nosotros no batallamos contra lo material. Si tener casa es bueno, tener riquezas es bueno, pero eso pongámoselo a los pies de Dios y todo estará bien. Podemos ser número uno en el estado, el hombre más rico del estado de Maryland, pero esa riqueza póngasela a los pies a Jesús. Y si se la pone a los pies a Jesús, se la pone a los pies de su iglesia, de su obra. Y entonces eso es bendición. El Señor no está en contra de las riquezas. El Señor no está en contra de que tengamos bienes. Él está en contra de que pongamos nuestro corazón en esos bienes. En eso está en contra. Si usted, por ejemplo, está pensando construir una casa, Dios no se disgusta, pero lo que se disgusta a Él es de que usted, por construir esa casa, pierda su carácter, pierda su emoción de alabarle, de servirle, de orar, esa emoción espiritual. De eso está en contra el Señor. Él no está en contra de otra cosa. Porque eso nos aparta del gozo y nos frustra y nos amarga la vida, hermano.
Lo material siempre amarga la vida, mas lo espiritual nos llena de gozo y felicidad. Por lo tanto, el Hijo de Dios no cae en ese pecado. En tercer lugar, el Hijo de Dios es justo. Versículo del 7 al 8. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El Hijo de Dios siempre se apropia de la justicia. La justicia de Dios, hermanos y hermanas, está descrito en su santa palabra. En esto está descrito la justicia de Dios. La justicia de Dios no está escrita en mi actuar, en mi testimonio. No, la justicia de Dios está aquí, hermano, en que apliquemos esta palabra en nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas? Es reconociendo lo que somos ante Él, hermano. Venir a Dios tal como somos. Tal vez usted no ha podido dominar ese mal hábito que tiene. Tal vez no ha podido controlar ese mal hábito todavía. Un mal hábito que no lo deja en paz y no lo deja ser equilibrado como hombre en la obra de Dios. Ahora, los grandes hombres, hermanos, son aquellos que reconocen lo que son y se lo ponen a los pies del Señor. Esos hombres, esa es parte de la justicia. El hombre en la tierra, hermano, puede tener muchos estudios, muchas riquezas, muchas posiciones elevadas, pero ¿de qué sirve si no está controlado por el Espíritu Santo? De nada le sirve. Nosotros vemos, hermano, hoy día a hombres gobernantes en este mundo que son controlados por la presencia del espíritu maligno y no son controlados por el Espíritu Santo. Y por esa razón, hermano, el mundo está en conflicto. Es por esa razón. ¿Por qué? Porque Satanás está haciendo su parte, pero el Espíritu Santo está haciendo también su parte. Ahora, ¿cómo puede usted ver un hogar triunfante y exitoso? ¿Cómo lo puede ver? Lo puede ver, hermano, humillando la carne constantemente de lo que usted quisiera hacer, pero no debe de hacerlo. Y por lo tanto, ese hogar es triunfante porque humillan la carne y le dan lugar que el Espíritu Santo tome el primer lugar. Entonces, yo voy a permitir que la carne tome control, mi hogar no es triunfante. Pero si yo domino la carne y le doy espacio a que el Espíritu Santo controle, ese hogar es triunfante. En ese hogar nunca va a faltar el buen consejo, nunca va a faltar el abrazo, nunca va a faltar la expresión de amor. En ese hogar nunca va a faltar, hermano, la comprensión a los hijos. En ese hogar nunca va a faltar el equilibrio de la personalidad en el hombre. Cuando me refiero al hombre y a la mujer. Ese va a ser un hogar digno de recibir las riquezas del cielo, que son paz, amor, gozo, felicidad, paz, confianza.
humildad. Todos los frutos del Espíritu Santo son una riqueza. Ahora, ¿usted está afanado en convertir a su esposo o a su esposa a que venga a esa felicidad? No, usted no es el llamado. El llamado es Jesucristo, porque Él dijo, depositen en mí sus cargas y yo la haré más ligera. Entonces, nosotros vamos a depositar en el Señor la carga. No esté afanado o afanada tratando de ser el más guapo o la más guapa, o el simpático, la más simpática, o vestirse de un modo, de otro modo, o querer hacer lo que sea por agradar a su pareja. Deje que el Espíritu Santo embellezca su vida interior. Y de ese interior va a fluir el poder de transformación en su esposo o su esposa. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. No estemos luchando una batalla que no nos pertenece. No peleemos una guerra que ya está ganada por Jesucristo. No la estemos peleando, hermano. Todos sabemos la historia de Chaika Yokoi. Yo siempre la he hablado. ¿Se acuerdan de la historia de Chaika Yokoi? El japonés que cruzó las líneas enemigas en el año de 1941, perdón, cuando daba inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y entonces cruzó las líneas enemigas y pasó a una isla que se llamó la isla de Guam. La isla de Guam. La isla de Guam pertenece a los Estados Unidos, igual que Hawái. Entonces, son islas que eran chinas, pero este japonés, Chaika Yokoi, iba con su fusil, con su uniforme, con su cantimplora, con su cuchillo, con su rifle, con todo y su casco. Iba completo el hombre. Y cruza la línea enemiga y se esconde en la isla de Guam. Y en la isla de Guam, hermano, vivió 27 años. 27 años creyendo que la Segunda Guerra Mundial no había terminado. Anduvo todo el tiempo con su fusil, su casco y su ropa en harapos. Se alimentaba de los peces del mar que habían frente a las costas de la isla. Se alimentaba de las aves que llegaban y ahí sobrevivió, delgado, envejecido. Y un día, en los años 90, un grupo de turistas que visitaba la isla de Guam se internaron en las cuevas y en las cuevas vieron a un hombre que les amenazaba con el fusil y le decían, aquí no tienen que estar. Y entonces le dijeron, Chaika Yokoi, la guerra pasó hace 27 años y tú la sigues peleando. Y tú la sigues peleando. ¿Cómo va a ser posible? Dijo. ¿Ya no estamos en guerra? No, ya se hizo un armisticio. Ya las naciones están en paz. Todos vivimos tranquilos. Y tú peleando esa guerra que no existe. Nosotros muchas veces podemos vivir como Chaika Yokoi. Peleando. Ahí está, mírenlo. Mírenlo, ahí está, miren. Ese es Chaika Yokoi. Esa es la historia. Ahí la tienen. Está por internet de hace años, está esa historia. Muy linda. Entonces, Chaika Yokoi
peleó una guerra que no existía, hermano. Y nosotros estamos peleando una guerra que no existe. Si ya Cristo la venció en la cruz del Calvario. No deje, hermanos, que el enemigo lo engañe o la engañe. Deje que el Señor embellezca su vida con su amor, hermano, su ternura. Él está deseoso de hacerlo. Él quiere hacer eso, esa transformación. Permítale, hermano. Tal vez usted cree que ya tiene ganado el reino de los cielos porque no le hace daño a nadie o cree que es bueno. Nadie es bueno, dice el Señor, ni uno solo. El único bueno es Cristo Jesús. Y vamos a estar frente a Él el día que desate los sellos allá en los cielos. Vamos a estar frente a Él. Y ni aún ahí nadie es digno. Porque va a haber una pregunta que se va a hacer. ¿Quién es digno de desatar los sellos? Dirá el ángel. Y todos nos miraremos unos a otros. Pero todos fijaremos la mirada en el Cordero. El único que tiene el derecho, la potestad, el poder, la gloria de desatar esos sellos. De ahí nosotros ninguno somos, hermanos, dignos. Nadie es digno. Pero la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado, nos limpia. Y eso es a lo que nosotros ahora nos remitimos, a esa sangre preciosa. Y Él no quiere que nosotros, hermanos, pequemos. No, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a pecar, hermano? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el placer de pecar? No hay razón. No hay razón, hermano. El pecado es en sí infracción de la ley de Dios, de esta ley. El pecado es infracción ya en sí de la ley. El pecado, hermano, no puede estar en nuestra vida. Incluso Dios nos dio el privilegio, el grande privilegio. No se lo cedió ni a los ángeles. El Padre Celestial no se lo cedió ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Nos cedió a nosotros, los escogidos de Dios, de que por medio del esfuerzo que nosotros hagamos, por medio del trabajo y la batalla espiritual, por medio del sacrificio, de ese sacrificio ayudado por el Espíritu Santo, ayudado por el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podríamos llegar a ese nivel. De que nosotros, hermanos, logremos llegar a alcanzar la santidad y que por medio de la santidad alcanzada, cuando nosotros, hermanos, le hemos dado el permiso al Espíritu Santo que pueda llenarnos y alcanzar su plenitud, la estatura poder borrar el pecado original. A nosotros nos dio eso. ¿Y quiénes somos nosotros? Pero Él nos dio el privilegio. Ustedes van a borrar ese pecado. Eso se llama humillar a Satanás, pisotearlo,
machacarlo y destruirlo. A nosotros se nos dio ese gran privilegio y por eso los ángeles viven, hombre, con esa cosa grande de querernos ver a nosotros. Este momento, los ángeles quieren, porque se nos reveló lo que no fue revelado a los ángeles. Esta palabra solo fue revelada a nosotros, pero no a los ángeles. Y los ángeles quieren verlo. Los ángeles, ellos dicen, los ángeles ansían conocer ese misterio, el misterio revelado por Dios a nuestra vida. Y ahora que lo tenemos, hermanos, ¿lo vamos a meter en vaso sucio? ¿Esta palabra la vamos a derramar en un vaso sucio? No, eso no es permitido. Y nuestro Padre Celestial eso lo sanciona, lo castiga. Nosotros vamos a cuidar de su palabra santa, que es un tesoro, el tesoro más grande. Vamos a cuidar de ella. ¿Dónde tiene usted su Biblia? En el último rincón. Ahora que llegue, vaya y sáquela de allí. Doble su rodilla y dígale al Señor, perdóname por haber sido indiferente a tu palabra. Porque esa palabra, hermano, es la que nos consuela, la que nos llena de amor. Esta palabra es la que nos da la salvación. Esta palabra es la que nos llena, hermanos, de confianza, de fe, de seguridad, de paz. Esta es una fuente de vida, hermano, que fluye para vida eterna. Y nosotros no la vamos a tener ahí guardada, hermano, en el último rincón. Cuando tenemos la virtud, si las enfermedades no han sido sanadas, es porque esta palabra todavía, hermano, no la hemos penetrado hasta los huesos. Esta palabra. Cuando penetremos esta palabra, vamos a ser sanados de nuestras enfermedades. Vamos a sanar nuestro hogar. Vamos a sanar nuestras heridas. Vamos a sanar todo aquello que solo esta palabra lo puede lograr, que es la palabra de Dios. Nadie más. Dice en cuarto lugar, ya casi para concluir, el Hijo de Dios ama. Y estamos hablando del versículo del 9 al 12. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Aunque su hermano no lo ame, aunque su esposa no lo ame, o su esposo no la ame, según uno, ¿verdad? O usted, nosotros tenemos que amar. Aunque mi amigo no me ame, aunque mi vecino no me ame, yo lo tengo que amar. Nosotros, la familia, guardamos con nuestros vecinos una vida armoniosa. Si hacemos comida especial, siempre le llevamos un plato. Franco se lo lleva, ¿sí o no, Franco? Le llevaste, ¿verdad? Siempre a nuestro vecino. O le llevamos el container de la basura, yo la llevo, siempre se lo llevo a él, todo el tiempo. Lo he hecho, el de la basura y el de reciclar. Se lo arrastro a mi vecino hasta la puerta de su garaje. Ahí ponemos su container. Y pongo el mío.
en mi lugar. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que debemos de amar a nuestro hermano en lo poquito. Y él hace lo mismo también. Él, hay veces voy a ver y cuando voy ya no está. Ya está en el lugar adecuado el container. Oh, wow, gloria a Dios. Él ya lo hizo. Si trabajamos así, si todos trabajamos unidos, hay gozo en el Señor. Esa es parte de la felicidad. No tengo por qué ver con indiferencia a mi hermano. Ah, lo que pasa es que ese hermano es chino, yo no puedo hablar en mandarín. No importa. El amor es un lenguaje universal. Mostremos el amor y las cosas cambiarán. ¿Ya? Entonces, hermanos, el amor de Dios se muestra en todo, hermano. Que nunca le dé pesar. Que nunca le dé pesar, hermano. Bendecir la obra de Dios con sus ofrendas y sus diezmos. Que nunca le dé pesar. Ustedes no se imaginan qué hermoso es ser un sostenedor de la obra de Dios. Qué hermoso es, hermano. Y nunca faltará en su hogar el alimento, jamás. Es una promesa. Y las promesas bíblicas son fieles y verdaderas. Son fieles y verdaderas. Que no le dé pesar jamás, nunca, hermano, decir, aquí está mi ofrenda para que la obra continúe. De esas ofrendas, hermano, se ayuda a muchas personas y a la obra de Dios mundial también se ayuda. Se ayuda al necesitado cuando hay que hacerlo. Se ayuda a la niñez, a la juventud, a la iglesia. Y Dios nos va a bendecir un día más con muchas cosas que ni nos imaginamos. No es propaganda para que usted lo haga. La Biblia lo habla, no lo hablo yo. Malaquías 3:10 y otros versículos más. Yo no lo hablo. ¿Ustedes creen que mi hermano Estanislao, con su vista, como tiene problemas ahorita, se dejó venir en su carro para estar presente, recibiendo la bendición de Dios? Y tiene problemas en su vista, hermano, y serio. Estamos orando para que el Señor la restablezca. Pero ahí está presente, miren, dando testimonio. Es así como mostramos el amor a Dios. Eso quiere el Señor. Dios quiere que le mostremos su amor hasta la muerte. En quinto lugar, el Hijo de Dios da su vida por su hermano. Dice la palabra de Dios en del 13 al 17. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo tengo que amar a mi hermano. Amarlo de verdad. Si tengo que dar la vida, la doy. Y tiene que ser así, hermano. Aquí lo dice la Biblia. Aquí lo dice la Biblia. En esto hemos conocido el amor, el que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Se fija lo que dice el apóstol? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Es que me da pesar sacar. ¿Y por qué le va a dar pesar, hermano? Si Dios le ha dado durante toda su vida, póngase a pensar. Sumemos cuánto nos ha dado el Señor desde que nacimos hasta hoy. Hermano, es una fortuna. ¿Y de eso cuánto le hemos dado al Señor? Nada, nada.
una pequeñez, pero el Señor quiere que le demos la vida. Él no está pidiendo el dinero es aparte, hermano, olvídese del dinero ahorita, dele su vida, por favor. ¿Podemos dar la vida al Señor hoy? Sí, podemos hacerlo para que el amor de Dios more en nosotros y mostremos que somos hijos de Dios. En sexto y último lugar, el Hijo de Dios guarda sus mandamientos. Hijitos míos, dice la palabra de Dios del 18 al 24. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Señor bendito, esto sí que es duro. Aquí nos exhorta el apóstol. Hijitos míos, ¿con qué amor nos dice hijitos? ¿Con qué amor? No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como que dicen, lo que vamos a hacer por la obra de Dios, hagámoslo de verdad, no de boca. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Y aquí viene algo central. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermano, ¿verdaderamente guardamos los mandamientos de Dios? ¿Hacemos cosas que le agradan a Dios? ¿Estamos haciendo realmente las cosas que le agradan a Dios? Dice el 23 versículo, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y aquí viene el pensamiento central de este versículo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Hijo de Dios guarda sus mandamientos, ¿verdad? Dios nos ha llamado, amados hermanos, a proclamar su evangelio. Y nos ha llamado a proclamar su evangelio de las diversas formas posibles. Dios no está pidiendo que usted vaya y se ponga en la esquina del Anglipar a predicar. Dios no le está diciendo hace eso. Dios dice, hay múltiples formas de cómo podés predicar mi evangelio. Lo podemos hacer a través de un texto que le manden a sus amigos, a sus amigas. Hágalo. Pero un consejo que voy a dar importante. No diga lo que otros dicen. Diga lo que el Espíritu Santo le ha puesto en su corazón. Eso díganle a los demás. Es muy fácil, porque yo puedo agarrar mi teléfono, copio palabras y textos y ¡pran! Lo paso. Eso es fácil, pero eso lo dijo otra persona. Deje que el Espíritu Santo la use o lo use a usted. Hermano, por favor, que sean sus bellas palabras las que salgan de usted. Cuando usted diga algo, que sea usted quien me lo está diciendo, porque el Espíritu Santo lo ha usado. Y entonces sentiremos la presencia del Espíritu Santo en usted. Hermanos, eso es una recomendación. Y esto solamente opera a través de ¿qué? De la iglesia. La iglesia es la que nos orienta, como ahora que nos está orientando, la que autoriza y confirma su llamado. Ese llamado a proclamar su evangelio es la iglesia, ¿verdad? Dios no prometió que servirle a Él iba a ser siempre de alegría, de gozo, de felicidad.
No, Dios nunca prometió eso. Dios lo que dijo es que en el mundo íbamos a tener aflicciones, que en el mundo íbamos a tener pruebas, que en el mundo íbamos a tener tribulaciones, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido todas esas adversidades. Y por lo tanto, hermanos, esto no quiere decir tampoco que el Señor nos dijo, ustedes están exentos si vienen a mí del dolor. No es verdad. El dolor lo vamos a tener, hermano. Vamos a tener el dolor y muy grande. Pero aún en medio del dolor, alabémosle a Él siempre hasta la eternidad. El Señor no dijo, te vas a hacer viejo y viejo ya no me interesas. No, la longevidad es un honor y un privilegio. Y en esa longevidad, hermano, Dios quiere glorificarse en sus vidas. Siempre hasta que Él lo llame a cuenta. Hemos visto ancianas de 94 años predicando el evangelio en una congregación. Ancianos igual, de 94 años, casi de 100 incluso, proclamando el evangelio de Dios. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro modelo. Filipenses 2, del 5 al 8 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios permanece en el Padre y el Padre permanece en nosotros. El Espíritu Santo permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque como decíamos ahora, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que vamos a vivir ahora, hermanos, no lo vivamos en la carne. Vivámoslo en la fe del Hijo de Dios, que es la base esencial para ser hombres sólidos en esta tierra, fuertes y valientes. ¿Queremos ser hombres de valor? Dejemos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. O queremos ser hombres mediocres. El hombre mediocre es aquel que se cree que él puede gobernar su vida por sí solo. Falso, falso de toda falsedad. Solamente el Espíritu Santo puede hacer posible que el hombre sea de valor cuando deja que Jesucristo gobierne su vida. No hay nadie más. Nadie más. Nadie más. Y cuando le abrimos el corazón al Señor, entonces Él, hermano, va a operar en nosotros una transformación total para hacernos grandes en esta tierra. Para Él. Voy a pedir a la iglesia que pasemos acá todos